Los misterios del libro de las 1001 noches. Capítulo 7. El camino de la derecha y el camino de la izquierda. El gran mito de Aladino es, al mismo tiempo, el tronco del libro de los genios terrestres, como el mito del libro del pescador fue el de los genios marítimos. El pescador, como hemos dicho, es el símbolo del hombre que busca el saber. Aladino es el neófito que encuentra, después de la búsqueda, la doctrina del ojo o la sabiduría, simbolizada por la lámpara maravillosa, y la doctrina del corazón o el poder del amor, simbolizada por el anillo mágico. Pero la historia de Aladino presenta versiones no menos numerosas que las del pescador. No nos es posible reproducir todas las versiones porque eso nos ocuparía muchos tomos, pero daremos síntesis de ellas en pocas líneas. Las versiones de la historia de Aladino abarcan todos los sucesos que puedan acontecer al iniciado, cuando ante él se presentan los dos caminos, el de la izquierda y el de la derecha. La tercera versión, más completa y sugestiva, lleva por título Historia de Yamlica, la princesa subterránea, que dice, en esencia, así. El sabio Daniel, sintiéndose morir cuando le iba a nacer un hijo, extractó toda la ciencia de los 5000 manuscritos de su prodigiosa biblioteca en 5 meras hojitas y luego éstas en una sola, tirando todas aquellas al mar. Al nacer Asir, el hijo esperado, los astrólogos dedujeron de su horóscopo que viviría largos años si lograba escapar de un grandísimo peligro que le asaltaría en su juventud. Pero el joven resultó muy torpe, y muy torpe siguió hasta después de su matrimonio. Él siempre acompañaba a los leñadores, y éstos, cansados de sus necedades, le abandonaron un día de tempestad en una gran caverna. Internándose el pobre Hasib en el subterráneo, halló una gran estancia que estaba llena de vasijas de miel, pero un terrible escorpión le quiso cerrar el paso. Después de luchar con él, le mató. Por un intersticio de la pared, divisó una luz que se filtraba desde muy dentro, y así logró encontrar cierto resorte que hizo girar sobre sus goznes una enorme puerta. Entró gateando hasta llegar a lo largo de 1000 angosturas, a una encantada planicie con un lago incomparable, y en él un regio sillón rodeado de otros 12.000 sillones. En el trono aparecía sentada la hermosa princesa Yamlica, quien tenía allí dentro su residencia de invierno, siendo las montañas del Cáucaso su habitual retiro veraniego. La reina, encantada de Hasib, le hizo sentar a su lado, y tras opíparo banquete le contó la siguiente historia. El rey Bani Israel, al morir, dejó entre sus muchos tesoros una arquilla, y dentro de ella un pergamino que decía: quien desee ser señor absoluto de hombres, genios, animales y cuanto existe en la tierra, que vaya a la isla de los 7 mares, donde se halla el anillo del rey Soleimán, que es el mismo anillo que fue llevado por nuestro padre Adán antes de su pecado. Solo podrá encontrarlo quien se frote los pies previamente con cierta planta que se cría en el mundo subterráneo de Yamlica, para poder caminar sin hundirse sobre las aguas del mar. El poseedor del anillo puede penetrar en el reino de las tinieblas y allí beber el elixir de la inmortalidad en la fuente misma de la vida. Pero lo peor del caso, continuó Yamlica, es que nadie sabía reconocer la tal planta, ni menos el hacer de ella el debido uso, por lo que los sabios ancianos aconsejaron a Belukis, el hijo del rey muerto, que buscase al venerable Ofán para que éste le condujera al reino subterráneo,
como después de hacer el círculo mágico, lo realizaron ambos presentándose ante mí. Yo les agasajé durante 3 días y les ofrecí la planta de la juventud, que era mejor que la que deseaban, previniéndoles contra la temeraria aventura que intentaban realizar, más propia de héroes que de simples mortales. También les enseñé todo mi imperio de El Shakrat del Cáucaso, en el que se halla el Valle de los Diamantes, morada del Averrock y de inmortales campeones con la célebre ciudad de Genistán, capital del rey Han Ben Han, el Poderoso. Pero al fin partieron juntos Belukis y su maestro Ofán. Llegaron a la orilla del primer mar, frente a la primera isla, vencieron a los monstruos terrestres y marinos. Luego pisaron el suelo de la montaña del segundo mar, que era puro imán y defendido por el más sanguinario de los tigres. Una región absolutamente tenebrosa. Una isla de arena infestada de reptiles venenosos que se les enroscaban en las piernas para no dejarles pasar. Una montaña de cristal y de oro en la que el polen de las flores se cambiaba en oro, así que caía de esta última. Otra isla, cuyos árboles por todo fruto estaban cuajados de cabezas humanas que del modo más siniestro gritaban, lloraban y reían, tardando luego 2 meses hasta arribar a la séptima isla, sin hacer caso de las irresistibles seducciones de las 12 hermosas hijas del mar que pretendían retenerlos con sus encantos, y teniendo que comer peces crudos como único alimento, no obstante los millares de manzanas con sus ramas llenas de frutas en las que se leía: si me comieses, te verías partido cada uno en 2. En la séptima y última isla encontraron, en efecto, la sublime gruta de Soleimán, pero al recitar el mantram o la fórmula mágica para poder entrar sin riesgo, Ofán lo recita del revés y una gota de diamante líquido lo abraza, por lo que, aterrado, emprendió el camino de regreso. Beluki siguió sin acobardarse y se encontró con Shakr, el poderoso rey de la Tierra Blanca, sucesor de Shedad, hijo de Aad, a la cabeza de un prodigioso ejército de genios y de héroes. Conviene saber que la Tierra Blanca es una celeste región mucho más allá del monte Cáucaso y a donde se tardan 65 meses en llegar. Shakr relata al joven Belukis el excelso origen de todos sus antecesores y su propia historia. Le describió minuciosamente las 7 regiones cósmicas, a saber, el Gahanam, o zonas de fuego, el Lassi, o abismo sin fondo, el hirviente Halim, entre el Gog y el Magog bíblicos, el Saya, vivienda de Eblis, el Sagar, donde van a parar después de su muerte todos los impíos, el Hitmat, para los judíos y cristianos, y el Hauya, para los malos creyentes en general. Luego le informa acerca de cómo en el origen de los tiempos el Señor creó del fuego a los 2 genios, macho y hembra, llamadas el león y la loba, de los que nació una inmensa progenie de 1000 diferentes monstruos. Más tarde formó asimismo 7 parejas de genios obedientes, entre ellos el rebelde Eblis. En cuanto a nuestra tierra, consta de 7 pisos, gravitando sobre las espaldas de un genio maravilloso sentado sobre una roca. Está apoyada sobre un toro, y el toro, a su vez, sobre un pez que nada en las aguas del mar de la eternidad, sobre el piso superior del infierno, infierno formado por las terribles fauces de la serpiente que hasta el día del juicio yace amarrada allí sin poder escapar. También le enseñó muchas cosas de más allá del mundo, y luego Shakr puso al joven en camino de regreso hacia el mundo,
regreso en el que también tuvieron que pasarle no pocas aventuras dignas de particular mención. Desde entonces, concluyó Yamlica, y esto hace 5 años, nada he vuelto a saber de mi amado Belukis, por lo cual he decidido amarte a ti y conservarte a mi lado, o bien ponerte en el camino adecuado para realizar las mismas proezas que el joven hijo de Bani Israel. Oh hermosísima reina Yamlica, respondió el joven Hasib, te estoy muy agradecido por tus ofertas, pero en mi pobre casa me esperan llorosas una madre y una esposa amantes, a las que honradamente yo no puedo abandonar. Conmovida ante la nobleza de Hasib, la gentil Yamlica ordenó a una de las mujeres serpientes de su corte que le acompañase hasta el mundo de los mortales, pero no sin antes exigirle juramento de que no habría de volver a visitar el hamán o casa de baños durante el resto de sus días. Días más tarde, sus vecinos, extrañados de que no visitase el hamán, le cogieron por la fuerza y lo obligaron a que se bañara. Al desnudarse advirtieron que tenía todo el vientre negro, señal evidente de su trato con la princesa subterránea, y entonces, con gran júbilo, le llevaron ante el califa gritando: «Oh tú, hijo del sapientísimo Daniel, tú eres solo quien puede curar de su inveterada lepra al rey Karastán, porque tú has conocido a la princesa Yamlica, cuya leche virginal, tomada en ayunas como díctamo, puede curar las más rebeldes enfermedades». Vano es que lo niegues, pues cuantos fueron a Yamlica volvieron con la piel del vientre negra y solo se hace visible cuando entran en el baño. El joven fue sometido a tormento tal que al fin tuvo que revelar su secreto. Luego regresó de nuevo ante Yamlica suplicándole perdón, al par que solicitando de ella para su rey la prodigiosa medicina. Yamlica, llena de compasión, le dio 2 frascos, uno para el rey, que curó en el acto, y otro para el visir, autor de la encerrona, que reventó en medio de los más atroces dolores, y el joven Hasib fue nombrado visir en su lugar. Una vez que hubo aprendido a leer para desempeñar bien su cargo, se fue derecho al pergamino que había dejado escrito su padre, y en él leyó esta sola sentencia que decía: «Toda ciencia es vana, porque han llegado los tiempos del elegido». La historia de Yamlica, la princesa subterránea, simboliza la ilusión de la materia. Puede dar juventud, la dicha efímera, pero no el medio de llegar, por el asperísimo sendero de la virtud, a la isla sagrada. En la iniciación se hallan 3 caminos únicos de la vida: el de la izquierda, aconsejado por Lava, por la princesa Circasia, Eusina y demás agentes del mal; el de la derecha, o de la magia blanca, en el que siguen hasta el final los neófitos como Aladín, Selim, Belukis y otros más de los relatos anteriores; y el de la vulgaridad, o el del centro, camino ancho seguido por la inmensa mayoría de los humanos, camino que les expone como al príncipe Diamante o como a Puleyo, del asno de oro, a verse transformados en bestias por Lava. La gran isla blanca, llamada en otra versión de las 1001 noches la isla de Wak Wak, de los 7 mares, es el hombre con sus 7 cuerpos, que sólo puede ser abordado, esto es, dominado, por quien sea señor ya de hombres, genios, aves y cuadrúpedos. Este lenguaje simbólico significa que el iniciado, para poder dominar la naturaleza, debe dominar ante todo a sí mismo y a los animales que se hallan en sí, a los cerdos de la lujuria, a las hienas de la traición, etc., como hemos visto en la historia de Lava. El muy venerable Ofán es el maestro de sabiduría
que habla al hombre por medio de la voz silenciosa desde el corazón. Los miles de monstruos de los 4 reinos son los mismos sentimientos, hechos y deseos del hombre que salen a su encuentro en el sendero para impedirle el paso hacia la Isla Blanca o mundo de la espiritualidad, el mundo de la absoluta pureza. La historia de Yamlica contiene muchas variantes entrelazadas en la misma y que por la estrechez del espacio no podemos relatarlas, solo las citaremos de paso y son las siguientes. La historia del hermoso joven triste, que interpreta el estado del alma que vuelve del mundo divino para encarnarse en un cuerpo físico, pasando toda la vida entre las garras de la tristeza en el palacio de su padre, quedándose allí con la facultad de poder recorrer 39 de las 40 habitaciones del mismo palacio, pero no la última, si no quiere que le suceda una gran calamidad como sucedió en efecto o como se narra en otra historia, o sea, la que lleva un título de Historia de la Ciudad de Bronce. Todo esto significa que el alma humana no puede contentarse con ningún estado, y seguirá abriendo puertas hasta llegar a la misma divinidad. Pero lo más hermoso del relato consiste en que el joven, al presentarse en la ciudad, esto es, en su cuerpo, es llevado ante una asamblea de ancianos que le prohíben hablar, y solo el gran anciano se permitió dirigirle estas 3 preguntas. ¿Quién? ¿De dónde? ¿Y a dónde? Palabras conocidas por muchos iniciados. Luego viene la historia del tesoro sin fondo, que revela que no consiste tanto en oro y plata, cuanto en el descubrimiento con los ojos vendados por el candidato después de sufrir heroicas pruebas, el verdadero tesoro de la iniciación, y estuvo bajo la amenaza de muerte si comete la más pequeña de las indiscreciones. Entonces el iniciado descubre en el subterráneo el Santo Grial, el árbol plateado con abundante fruto rojo, esto es, el árbol paradisiaco de la ciencia del bien y del mal. Después viene la historia de Juanito el oso, que puede titularse por la leyenda de Hércules. En efecto, en sus mitos resaltan las relaciones que guardan con el héroe griego y los trabajos que a Hércules impusiese su hermano Euristeo por decreto del destino. Siguen después las historias de Abukir, el tintorero, y el barbero Abusir, los 2 prototipos de la magia blanca y de la negra en el mundo, los 2 habitantes de Iscandaria, o sea, de la ciudad mística y astral, así llamada en honor de Iskandar de los 2 cuernos, un célebre iniciado, especie de Moisés bíblico. En este mito se desarrollan el egoísmo y el altruismo, la pureza primitiva del blanco y del azul, y cómo el mago negro inventó el color rojo de la cólera y de la sangre, el gris de la tristeza, el negruzco del cieno pasional, etc., para que con aquella gama de colores, hijos de la pasión y del deseo, labre la ruina de los hombres por las falsas delicias que matan a la luz blanca prístina en el seno de la inerte materia, mientras que la labor del mago blanco, el barbero Abusir, era la de depurar toda la inmundicia, lavador de todo defecto físico, de todo error intelectual y de toda lacra humana en la casa del baño o la piscina probática del Evangelio, cuyas aguas, removidas por los ángeles, curaban las 3 clases de enfermedades, las del cuerpo, las del alma y las del espíritu. La aventura del príncipe de los Rums. Esta historia no es ni más ni menos que la leyenda de Edipo y la Esfinge. Encierra alquimia y ocultismo, y bajo la apariencia de preguntas y respuestas alquímicas,
se hace la entera profecía mágica acerca del futuro, a saber, la de desposar la joven ciencia del occidente con el bello hijo de la magia oriental, o sea, el saber tradicional perdido, que sólo en Oriente se conserva a guisa de preciadísima herencia de nuestros padres que triunfaron sobre la superficie del planeta. Las preguntas hechas por la princesa al joven son muy significativas e importantes, como por ejemplo, ¿cuáles son los dos enemigos eternos? Y él contestó, la muerte y la vida, porque de la vida nace la muerte, y de la muerte nace la vida. ¿A qué deben los talismanes su virtud? Y el joven príncipe contestó, a las letras sagradas que encierran, porque estas letras están relacionadas con los espíritus naturales y cada una tiene el suyo respectivo. Un espíritu, además, es un rayo o emanación de la virtud de la omnipotencia. De entre ellos, los que habitan en el mundo inteligente presiden en el mundo celeste, como éstos, a su vez, son los soberanos de cuantos viven en el mundo sublunar. Las letras, en fin, forman las palabras, estas las oraciones, y las oraciones gramaticales son los operadores de los prodigios que asombran a los hombres vulgares, porque los sabios conocen el mágico poder de las palabras y no ignoran que las palabras gobiernan al mundo, pues frases escritas y proferidas pueden sepultar a los reyes bajo las ruinas de sus palacios y transformar en desiertos los países más florecientes. Y la tercera pregunta fue, ¿qué significan estas palabras escritas en un libro antiguo? Da a la joven virgen de Occidente el bello hijo del rey de Oriente, y nacerá de este feliz consorcio un niño que será rey de reyes y señor de las caras hermosas como soles. Y el príncipe contestó, Reina, tu pregunta encierra el secreto de la piedra filosofal y equivale en sus palabras a decir, mezcla la húmeda tierra de Occidente con la sana tierra adámica de Oriente y tendrás como hijo el mercurio filosófico, mediante el cual podrás transmutar el cobre en oro y en sol, el plomo en luna y en plata, y en diamantes las piedras de este muro y también los más toscos guijarros del suelo. El príncipe tenía a su vez que dirigir una pregunta a la reina, y le dijo, Reina, ¿cómo es posible que mientras yo estoy sobre mi caballo, lo estoy sobre mi propio padre, y sean de mi madre estos vestidos con los que, oh reina, ¿me estás viendo? La reina no supo qué contestar, por lo que el joven la sacó de la duda, contándole que había dejado en rehenes a su padre y a su madre para adquirir un caballo y un vestido, porque eran muy pobres, y así vino en demanda de esta aventura. Entonces la reina se casó con él, y le restituyó su antigua gloria. Historia de Hassan al-Basri. El rey Kendamir, el sabio, dijo a su visir, yo necesito saber lo que no se sabe y ver lo que nunca se ha visto. Aterrado el visir, padre de la elocuencia y sabedor por tradición que toda la ciencia del universo estaba encerrada en el libro de las aventuras de Hassan al-Basri, envió 5 emisarios en busca del libro. 4 volvieron sin conseguir nada. El quinto llegó a Damasco y pidió la ciencia al sheikh Ishaq al-Montabi, un santo, y éste le dijo, te lo daré, pero antes me habrás de jurar que no comunicarás mi enseñanza a ninguna de estas 5 clases de personas. A los ignorantes, porque su grosero y dormido espíritu no lo sabría estimar. A los hipócritas y mojigatos, que se asustan de todo. A los pedantes, que se tienen por maestros del bien, siendo maestros de perdición. A los idiotas y a los descreídos, porque ninguno de ellos sabrían sacar de aquella nada provechoso ni práctico.
Y diciendo esto le dictó el ansiado libro que buscaba, palabra por palabra, durante 7 días y 7 noches, sin interrupción. El emisario entonces tomó la bendición del maestro y regresó hacia la corte. Entregó el libro al visir y éste, después de copiarle esmeradamente, se lo entregó al rey. Este libro relata la historia de Hassan al-Basri y dice así: Hassan nació de padres virtuosos. El horóscopo del niño anunció un excelso provenir y que llegaría a dominar a la gran serpiente del rey Solaimán ben Daud. Muerto el padre, su madre le puso una tienda de orfebre. Todos venían a la tienda a admirar la hermosura y las dotes del joven Hassan. Cierto día se presentó al joven un anciano persa, de luenga barba y ojos de fuego, portador de un libro antiguo, preguntándole ante todo si era casado, y como le respondiese el joven que aún era célibe, añadió: «Entonces puedo adoptarte y enseñarte toda mi ciencia adquirida». Y diciendo esto, se hizo aportar gran cantidad de objetos de cobre, que al punto transformó en oro mediante unos polvos amarillos, a la par que recitaba las palabras mágicas Hak, Mak, Bak. Entusiasmado el joven, y a pesar de las protestas de su anciana madre, se entregó al anciano, quien, bajo pretexto de explicarle la obtención del elixir de la larga vida, le dio un narcótico y dobló los muslos sobre el tronco, le metió en un arca con todo el oro obtenido y se embarcó en una nave que le esperaba en la playa, haciéndose a la vela, con rumbo desconocido. Llegando el barco a una desierta playa, el Parsi, que era nada menos que el terrible mago negro, Bahram al-Gauro, dijo el joven: «Igual que a ti, llevo raptados a otros 999 mancebos, pero tú eres el más hermoso de todos. Abjurarás de tus falsas ideas y te llevaré por los aires hasta la cima de la montaña de las nubes, y allí cogeremos los tallos de las plantas misteriosas de los que se extrae el divino elixir de la vida». Y diciendo esto, sacó un tamborcito lleno de signos mágicos y le tocó con sus propios dedos. Al punto surgió de la tierra un gigantesco caballo negro, dotado de enormes alas, y echando fuego por los cascos y hocico, sobre el que subieron ambos, y ya en el aire, el mago negro soltó una carcajada satánica diciendo: «Oh, infeliz, estás ya a merced de mis caprichos, sin que nadie en el mundo pueda valerte contra mi poder». Pero el joven Hassan recitó la fórmula de la fe y quitó así al malvado su funesto tambor, y luego despeñó al brujo al abismo. El caballo se cernió sobre una ciudad inmensa, en la que había un palacio con una cúpula de oro. El joven, colgándose el tambor en el cinto, descendió suavemente junto a la puerta del palacio, avanzó a través de los patios abiertos, penetró en una regia estancia donde 2 hermosísimas jóvenes jugaban al ajedrez. Al verle le recibieron cariñosamente, jurándole fraternal amistad, y después de servirle opíparos alimentos, le dijeron: «Tu llegada feliz hace bailar de alegría hasta las piedras de este palacio». Luego le cuentan su historia y la de las otras 5 hermanas, y la razón de sus poéticos nombres, a saber: Estrella Matutina, Estrella Vespertina, Cornalina, Botón de Rosa y Grano de Mirto, que estaban allí encerradas por el padre, que era un mered o genio, para no casarlas con los hijos de Adán. Después tuvieron que realizar las hermanas un corto viaje con el padre y entregaron a Hassan las 40 llaves de todas las otras estancias del palacio, pero le dijeron que no debía abrir, por nada de este mundo, la que tiene la llave con una turquesa incrustada, porque si lo hacía, le acontecería un gran mal. Él, después de días, abrió la cerrada puerta número 40, que conducía al lago celeste,
jamás visto por ojos humanos. Al lago vio Hasán llegar 10 divinas aves. Echaron lejos de sí sus mantos de plumas, transformándose así en otras tantas mujeres. Después de bañarse volvieron a revestirse con sus plumajes y a volar hasta desaparecer en el horizonte azul. Hasán se enamoró de Esplendor, hija del rey de los genios. La mujer cisne, Botón de Rosa, le aconsejó que cuando vengan a bañarse cada novilunio, que se apodere de su vestido de ave y que la coja a ella por sus cabellos de oro, sin hacer caso de sus amenazas ni súplicas. Hasán obedeció los consejos, se apoderó de Esplendor, se casó con ella y volvió a Bagdad. Al año justo le engendró 2 hijos, pero desgraciadamente, durante la ausencia de él, Esplendor encontró su vestidura de ave que estaba oculta y, cobijando bajo sus alas a sus 2 hijos, de un vuelo abandonó la ciudad. Pero antes de alejarse dijo a su suegra: «Si mi marido quiere verme, que me siga a la inaccesible isla de Wak Wak». Este relato demuestra que el hombre, mientras vive, tiene que buscar siempre a la divina luz, a Esplendor, quien, a pesar de haber dado a luz en este mundo a 2 gemelos inmortales, el sol y la luna, o sea, la luz mayor y la luz menor de los misterios iniciáticos, tiene que volver al cielo del hombre, simbolizado por la isla de Wak Wak. No hay que olvidar que Hasán al-Basri es el mismo hombre prototipo de Jesús, que se desposa con esplendor en su propio cuerpo, en donde se encuentran los tesoros de nuestras facultades, como en el palacio de las 40 estancias, y no podemos contenernos sino con abrir la última estancia, que es el periodo de la razón, que vuela al cielo, isla de Wak Wak, a donde tenemos que subir penosamente para encontrarla con todo el complicado y heroico esfuerzo que se verá detallado después en el libro de las iniciaciones. La historia espléndida del príncipe diamante. Esta historia tiene una relación íntima con la de Hasán al-Basri, porque el príncipe tuvo como Hasán que visitara la isla de Wak Wak. Esta historia extractada dice así: el príncipe Shams, por su generosidad y por su justicia, era llamado el príncipe diamante. Un día, de cacería, vio un gallardo gamo y, a todo correr de su caballo, se lanzó en su seguimiento. Después de un día entero sin poder alcanzarlo, llegó a un jardín paradisiaco y se encontró ante un venerable anciano que estaba medio desnudo y meditando bajo un pródigo árbol. El anciano le relata la historia de Mora, quien quiere decir la única por sus dotes personales como por su sabiduría, y que a todo el que alcanza a llegar hasta ella le pone por enigma esta pregunta: ¿qué relaciones hay entre piña y ciprés? Al que responde bien le otorga su amor, pero al que no contesta le hace decapitar. El príncipe Shams, loco de amor ya por solo lo que acaba de escuchar acerca de Mora, va en su búsqueda. Después de muchos días y muchos sufrimientos, llega al dominio de la princesa, y la nodriza de Mora, que se llama Rama de Coral, le acogió compasiva y dijo a su señora: «Es un loco, es decir, un santo». Rama de Coral le notificó que bajo el techo de marfil de la princesa dormía todas las noches, vampirizándola un negrazo huido de la ciudad de Wak Wak, y para que nunca lograse el amor de un príncipe, había inventado el famoso enigma. Rama de Coral le dijo: «Tienes pues que ir, si quieres conquistar a la princesa, hasta la ciudad de Wak Wak». En su camino se encontró con un malvado a quien le preguntó por el camino y le contestó: «Hay 3 caminos que conducen a la ciudad, el derecho, el del medio y el izquierdo, pero si tomas el izquierdo es el mejor». Y cogiendo un puñado de polvo añadió:
que me vea yo reducido a polvo si tú llegas a la meta ansiada. El joven tomó el camino del medio. Llegó a un jardín. Venció al negrazo que lo custodiaba. En el jardín vio manadas. Entró el príncipe y encontró a la joven Latifa, quien convirtió al joven en un gamo. Al fin el gamo huyó, y Gamila, hermana menor de Latifa, logró restituirle a su primitivo ser, y le dio 7 trajes de lino y las 4 cosas heredadas, quiere decir, el arco de oro del profeta Saleh, la espada de acero, el escorpión de Solaimán y el puñal de jade de Tamuz. Piña era la hija de un rey, y que había sido regalada al rey Ciprés por 2 viejas ciegas de la manera siguiente. Las viejas le habían revelado que en un sitio de no sé qué río pastaba una vaca roja y blanca, cuya boñiga, pasada por los ojos de cualquiera, le produce la clarividencia. Gracias a esta facultad, pudo Ciprés encontrar a la oculta partícula de belleza, por otro nombre, Piña, hija de un gran rey de aquellos genios prodigiosos con quien vive feliz una luna entera, al cabo de la cual el padre los sorprende y les condena a la hoguera. Pero ungidos ellos por el aceite de la serpiente faraónica, se encuentran en medio de las llamas tan frescos como en un jardín. Respetados así por los genios, sin súbditos desde entonces, son llevados triunfalmente por los aires en carro de oro a Wak Wak. Pero una noche, después de esto, Ciprés advierte que su esposa era bruja y, como tal, viajaba de noche en su doble a larguísimas distancias, cosa que corroboró al pasar y ver en sus cuadras, flacos y extenuados, a sus caballos del viento. En la noche siguiente escupe el narcótico y sigue a su esposa hasta una derruida casa en medio de un desierto espantoso, donde 7 negros le aguardaban para gozar de sus favores. Ciprés mató a 5 de ellos y se llevó vivo al 6º para decapitarle en presencia de la infiel, pero se le escapó el 7º que se ocultaba hoy bajo el techo de la princesa Mora. Sabiendo el joven la historia, vuelve al castillo de Mora, replica el tambor de la entrada y da la respuesta al enigma de las relaciones entre Piña y Ciprés, y así se casa con la princesa después de decapitar al 7º negro. Ya hemos visto lo que significan los 3 caminos únicos de la vida, o los que conducen a la isla de Wak Wak: el derecho, el bueno, el izquierdo, el malo, y el de en medio, que expone al hombre a ser transformado en bestia. Los 7 trajes de lino son los 7 cuerpos del yo soy, o los 7 mundos en los cuales habita. El arco de oro es la energía en el saber. La espada de acero es la voluntad en el hacer. El escorpión es el fuego serpentino en el osar. Y el puñal es el callar o guardar silencio del hombre que recorre el sendero a las 4 características de la esfinge del misterio. La relación entre Piña y Ciprés es sencillamente la de este mundo astral y de sus genios. Este mundo nos será siempre invisible, a menos de que purifiquemos nuestros ciegos ojos, logrando la clarividencia con la boñiga de la vaca, es decir, con la doctrina lunar o del yo que precede a la doctrina solar, que sólo se obtiene con el trato y asimilación perfecta de la sabiduría perdida. La princesa Mora es igual al alma que está vampirizada por este deseo negro que la ata a la materia y no le deja desposar con el espíritu príncipe. Es el hombre quien debe matar a este negro para libertar a su amada. La naturaleza está desposada con 7 planos o 7 negros. El hombre, durante edades, ha podido triunfar sobre 6, pero el 7º que se escapó se ocultó, y se ocultó hasta hoy, bajo el lecho astral del alma, y se llama el instinto animal.
El hombre que no domina sus deseos inferiores durante el día, su astral durante la noche tiene que asociarse con los deseos afines que practicó en estado de vigilia. Por eso Mora, que es el símbolo del alma, era vampirizada de noche por el negro, que impedía su unión con un príncipe o, como dicen los yogis, con Dios. Pero cuando el príncipe o el hombre llega a destruir el misterio y matar al vampiro, entonces el alma se viste con el traje de boda, como relata el Evangelio, que es su cuerpo anímico puro, y se une o se desposa con su amado el Yo Soy o Dios. Benditos sean los iniciados, quienes velaron estos misterios en las leyendas de las 1001 noches. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.